Ahí está. Bien, toda una canción didáctica, está muy buena esta. Entre en este canal, pues tiene muchas canciones así que te va explicando de todo. Transformadores, bueno, transformadores, pues ahí lo podríamos haber visto, pues, no vimos transformadores, está muy bueno. Eh, bueno, sobre el sistema de control. Por ahí explica muy a grandes rasgos, así que, bueno, de un canal español, te va explicando todo este tipo de cosas con canciones. Por ahí, bueno, hay que tener cuidado de eso, de que como ser español, por ahí está hecho con las reglamentaciones españolas. Entonces, por ahí en algunos videos que explican instalaciones eléctricas, este, por ahí no coinciden sus normas con las nuestras. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tener en cuenta. El ojo cerrado, realimentación. El ojo cerrado, en regulación. Desvelo, está atento, el medidor, su transmisor, ya como está nuestro profesor. Y por otro lado, al regulador, le consigue un cierto valor, pasa el error, el regulador, da una señal hacia el actuador, que no entiendas nada. Lo ves a todas horas. El ejemplo que tomo son las luchas que tomas. El grifo tengo abierto, que frío dice mi cuerpo, porque en mi piel hay nervios que informan al cerebro. Su cerebro pone por referencia temperatura de nuestra cabeza, va comparando y entonces ordena, mueva la mano y así el agua calienta, enlazo cerrado, en regulación. Desvelo, está atento, el medidor, su transmisor, ya como está nuestro profesor. Y por otro lado, al regulador, le consigue un cierto valor, pasa el error, el regulador, da una señal hacia el ecuador. En ejemplo dado, el agua calentada, la piel en nuestro lado, esta parte sensor. Los nervios transmitieron, sostenemos al cerebro, que tengamos fuego bien. Y en la cooperado, en regulación. Desvelo, está atento, el medidor, su transmisor, ya como está nuestro profesor. Y por otro lado, al regulador, le consigue un cierto valor, pasa el error, el regulador, da una señal hacia el actuador. Siempre todo el lazo cerrado de regulación, la información vuelve hacia atrás hasta el principio, y aunque es un lío en cada nido, esto lo llamo, lo juro, realimentación, que está vuelta atrás, en inglés feedback, retroalimentación, lo puedes llamar, y ahora en un estás, vamos al final, casos y efectos, regular el proceso, y no transmitir juegos, habrá que definir si abro, si cierro, si enfrío, si caliento, si el motor acelero, o si se queda así. Enlazo cerrado, en regulación. Desvelo, está atento, el medidor, su transmisor, ya como está nuestro profesor. Y por otro lado, al regulador, le consigue cierto valor, pasa el error, regulador, da una señal hacia el ecuador. Enlazo cerrado, realimentación. Excelente. ¿Me escuchó bien? Temazo, profe. Mate más. Qué grande. Bien, excelente. Bueno, esto está muy bueno, porque explica muy sencillo lo que es un proceso de control. Esto es básicamente, eh, todos los procesos de control funcionan de forma similar a esto. O sea, pueden ser mucho más complejos, pueden ser más alimentados, incluso esto puede ser otro proceso de control que tenemos acá y bueno, tener una cascada de procesos. O sea, puede ser algo sumamente complejo, pero siempre sigue la misma idea.
Bien, esto es lo que se le llama sistema de control de lazo cerrado. Bien, lazo cerrado, ¿por qué? Porque tenemos un lazo, bien, acá, que está, como bien dice el nombre, está cerrado. No sé si puedo dibujar acá. Sí. O sea, se forma esto. Forma acá algo cerrado, bien, donde tenemos acá una entrada y una salida. Esto es sistema de control, pues lo vamos a ir viendo ahora. En realidad ha estado muy disfrazado en lo que hemos estado viendo. Y bueno, porque ha estado básicamente toda la materia de electrotecnia. Toma, y incluso se puede enseñar. Yo por ahí también, como me he basado en el Mora lo enseña desde el punto, casi que lo enseña desde el punto de vista del sistema de control. ¿Bien? Que es lo que hemos visto. Ya vamos a retomar eso. Digamos esto. ¿Dónde está? No, compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, entonces, como decía, entonces tenemos, bueno, esto es lo que ya han visto con Claudio, redes generales con 4 terminales, y en todo lo que es circuito eléctrico, siempre tenemos una entrada y una salida, bien, pues eso lo han visto con Claudio, con lo que es el tema de dipolos y cuadripolos, y después, bueno, tenemos lo que es la aplicación de la transformada de Laplace, lo que es función de transferencia, sistemas realimentados, diagrama de bloques, respuesta en el tiempo y estabilidad. Eh, y bueno, después el tema de transitorios. Esto, bueno, está muy relacionado con lo que hemos visto en la parte de cortocircuito, que era el transitorio, cuando tenemos la parte eh, cuando vimos la parte de transitorio, subtransitorio, ¿bien? Eh, entonces ahí tomamos todo lo que es esta parte. Eh, después, esto es lo que vimos, ya vimos clases atrás, que es el tema de cuando estamos en el dominio en el tiempo, bien, cuando tenemos la excitación, el circuito eléctrico, la respuesta temporal y el dominio de la frecuencia. Bien, tenemos la transformada de la función de excitación, que va a ser la tensión, de la forma temporal a la forma fasorial. La transformada de lo que sería la ecuación diferencial de un circuito eléctrico a los equivalentes en el dominio de la frecuencia. Bien, y lo que es, bueno, la respuesta fasorial. Esto sería cuando lo escribimos en el dominio de la frecuencia. Acá, no, esto sería, nosotros, si a esto le llamamos S, bien, y a J omega le llamamos S, bien, Ese sería omega L, profe. perdón, a ver, J, a J omega le llamamos S, entonces ahí ya lo tendríamos en la forma, se acorde al modelo de Laplace. Entonces, y acá, I dependería de S, y sería en función de S, y U también sería en función de S. Bien, entonces, ya no estaríamos trabajando, en realidad S no solamente dependería de J omega, sino que también, que esta es una parte imaginaria,
sino que dependería de una parte real, que se le suele llamar sigma, sigma más j omega. ¿Bien? Entonces, todo eso sería S. ¿Bien? Que bueno, ya simplemente hacemos un cambio, básicamente un cambio de variable, en vez de trabajar con el tiempo, ya trabajamos con el plano S, con el plano, ¿bien? Donde tenemos la parte real y la parte imaginaria, que depende de J. ¿Bien? Lo podemos poner acá, imaginaria. Bien. Y bueno, conocemos el estudio según la frecuencia, lo que hacemos es básicamente estudiarlo acá en el eje de imaginario. Bien. Entonces, bueno, hacemos que no analizamos la parte real, y directamente lo analizamos ahí, que es cuando estudiamos al dominio de la frecuencia, que es lo que han hecho con Claudio. ¿Vamos bien? Bien, ahí va. Perfecto. Bueno, esto es algo de esto vieron con matemática para ingenieros, ¿no? O lo vieron. Sí, para resolver una serie, o sea, llevándola desde los reales al complejo y después volviendo a los reales para no tener que hacer toda la vuelta. Bien. Entonces, en este caso, bueno, se le llama al inicio operador de, pero al hacer la transformación, bueno, pasa a ser J omega o, si hablamos en lo que es transformar el Laplace, va a ser S. Que bueno, es esto. Entonces, la excitación puede ser una función cualquiera. El circuito eléctrico puede ser los valores de tensión, de corriente. Bien. Aunque esto se puede aplicar a lo que sea, se puede aplicar también a a sistemas mecánicos, se puede aplicar a sistemas magnéticos, ¿bien? Hidráulicos, eh, a lo que se les ocurra se le puede aplicar. Cualquier disciplina de ingeniería podría llegar a aplicarse esto para poder estudiar. Todo lo que siga, bueno, leyes similares lo que es el principio de conservación de energía, también los sistemas ¿cómo se llama? De la termodinámica, también podemos simular máquinas térmicas, por ejemplo, que sea la disipación de calor, por ejemplo, una placa de un circuito o de una casa, eh, la acumulación de agua de un tanque de agua, se puede modelar con esto. ¿Bien? Podemos hacer un modelo en el tiempo, después transformarlo al modelo según la variable S, y bueno, lo que hacemos es resolverlo. ¿Esto por qué lo hacemos así? Bueno, como le comenté en la otra clase, es mucho más fácil resolver el problema en el dominio de la frecuencia o en el plano S, que resolverlo en el dominio del tiempo. Si se acuerdan en física 2, bueno, o análisis matemático, bueno, todo lo que tenían que hacer para resolver un problema, una ecuación diferencial, eh, bien, aunque sea de primer orden o segundo orden, todo lo extenso que era. En cambio, en el dominio de la frecuencia es mucho más sencillo, aún, bueno, teniendo que hacer la transformación y bueno, la transformación inversa. Aún incluyendo esos pasos, sobre todo si tenemos un problema muy complejo con muchas ecuaciones diferenciales, se hace mucho más sencillo. Bueno, este es cómo es el tema de la transformada, ¿bien? La transformada de Laplace, como la han visto, es la definición, básicamente la definición. En realidad, esto no lo solemos usar, eh, porque ya, salvo que sean funciones muy raras, pero sobre todo, bueno, Usamos, sí, ¿alguien iba a decir algo? no, yo decía si usábamos directamente la tabla, ¿ya? Claro, o sea, ya hay una tabla con la transformada y dice, bueno, la transformada de seno es tal cosa, la transformada de coseno es tal otra, tal.
tal función. O sea, ya hay una tabla que ya directamente, bueno, vamos a la tabla y se acabó. Entonces ya no hace falta por ahí utilizar esta ecuación. Bueno, resolver la integral, ya eso ya está armado justamente, bueno, para evitar ese paso. Entonces, y bueno, después tenemos lo que es la definición de la función y transferencia, que es el cociente de la transformada de la salida respecto de la transformada de la entrada. ¿Bien? Entonces, donde todo, bueno, en función de eso. ¿Bien? Y bueno, esto ¿para qué nos sirve? Nos va a servir para poder obtener, con esto podemos obtener la salida de una, podemos modelar cualquier problema mediante esto, ¿bien? Y obtener cualquier salida para cualquier entrada. Eso nos permite. Entonces, esto nos va a permitir modelar de forma fácil cualquier problema, ¿bien? Eh, para cualquier entrada, obtener la salida correspondiente al centrado. Esto se hace, eh, esto se obtiene con condiciones iniciales nulas, ¿bien? O sea que, por ejemplo, si es un circuito eléctrico, que los capacitores no tengan una carga, ¿bien? Por ejemplo, las bobinas no tengan carga también magnética, o sea que esté todo como si hubiera venido de fábrica. También, por ejemplo, en un sistema masa resorte, que los resortes no estén estirados o que estén ni comprimidos. Este, lo mismo con la parte de amortiguadores, o sea que esté todo, ¿cómo se llama? En un equilibrio, ¿bien? Eh, bueno, para que no sea, digamos, artificial, o sea que esté en un equilibrio sin estiramiento ni que esté en su posición natural, digamos. Entonces, esa función de transferencia la podemos modelar con un bloque, ¿bien? Que la llamamos GDS, ¿bien? Entonces, para cualquier entrada, XDS tiene una salida IDS, ¿bien? Entonces, esta XDS puede ser lo que sea, o sea, obviamente va a ser la transformada, pero puede modelar una rampa, un escalón, una función senoidal, cosenoidal, lo, lo que nosotros, siempre y cuando lo podamos transformar a Laplace, mientras sea transformable, puede representar lo que nosotros queramos. Entonces, con eso, si nosotros hacemos el producto algebraico con este bloque, podemos obtener la salida. Bien, por ahí esto, bueno, es mucho más complejo. Bueno, seguramente lo habrán visto en la parte de matemática de ingeniero. Por ahí hay partes que por ahí no lo podemos ver en la materia, lo que es el análisis o explicación de por qué lo podemos analizar así. O sea, hay todo un desarrollo, hay que hacer todo un desarrollo, y, bueno, una justificación teórica y matemática, de, bueno, eh, por qué lo podemos analizar así. Pero bueno, de forma simplificada, este, podemos estudiar entonces cualquier problema de esta forma. Y esto es lo que se conoce como, así como está, como un lazo abierto. Porque si tenemos un lazo donde no tenemos realimentación. Bien, o sea, tenemos la entrada, bloque, salida. Bien, no tenemos ninguna posibilidad de, bueno, poder comparar esa salida, bien, de poder analizar esa salida y hacer alguna corrección. Supongamos, si no nos gusta, no tenemos ninguna posibilidad de corregirlo. Bien, entonces, esto se le conoce como lazo abierto. Y bueno, si X fuera, por ejemplo, una función de impulso, bien, o una delta de Dirac, entonces si nosotros lo transformamos, X va a ser 1, bien. Entonces la salida de esto, si tuviéramos la función delta de Dirac, tendríamos la salida sería igual a la función de transferencia, bien. Entonces, eso, esto nos permite
Esto nos permite, por ejemplo, conocer la función de transferencia. Bueno, si le aplicamos una entrada de tensión de impulso, podríamos conocer la función de transferencia simplemente analizando la salida. ¿Bien? Sería una ventaja de esto. Y aparte, bueno, que nos simplifica mucho el problema. Bien, y en forma general, esto sería la función de transferencia, donde es básicamente un cociente de polinomios. Esto, bueno, lo que habrán visto seguro. Y donde, bueno, para que esto sea estable, ¿qué quiere decir con estable? Que tengamos algo que converja a un valor. Bien, por ejemplo, algo estable sería, bueno, como hemos visto, si se acuerdan, esto sería estable. Bien, porque converge a un valor. Bien, eso sería estable. Entonces, inestable sería que fuera una cosa así. Bien, algo que tenga amplitud cada vez más grande. Entonces, para que sea estable, el polinomio del denominador tiene que tener un orden, o sea, m tendría que ser mayor a n. Bien, tendríamos que tener, por ejemplo, s a la 4 y acá s a la 3. Entonces, debería ser esto, este valor, el m debería ser mayor que el n. Bien, para que haya estabilidad. Eso es algo que, esa es una de las condiciones que se deben cumplir. Después, bueno, hay otros criterios por ahí más profundos, como es, bueno, el uso del análisis de las raíces, ¿bien? Del denominador. Lo que se hace es estudiar esto para poder analizar eso. Si la salida va a converger a un valor o, bueno, si va a diverger. Eso, bueno, lo vemos muy a grandes rasgos, por ahí por cuestiones de tiempo. Bien, y esto sería un sistema de lazo cerrado, como el que hemos visto en el video, en el cual tenemos la entrada. Esto es un comparador, como en el ejemplo era el tema de nuestro cerebro que, bueno, compara, bien, y actúa la llave. Entonces, esto compara, tenemos eh, la entrada, una determinada entrada, un valor que tomamos de referencia, hace la diferencia y obtenemos un error, bien. Que eso va a actuar en la planta, esto se le suele llamar planta, bien, con eso tenemos la salida. Lo que hacemos acá es medir, o tenemos acá una medición, y eso entra acá en la función de alimentación. Esto sería, por ejemplo, un sistema de medición. Por ejemplo, si esto fuera un circuito eléctrico y queremos tomar la corriente, medimos la corriente eléctrica, supongamos, la transformamos según este bloque y hacemos la comparación. Por ejemplo, tenemos una tensión aplicada. Bien, nosotros queremos tener un valor, un valor dado en función de esta salida. Entonces lo transformamos, por ejemplo, a la tensión, a un valor de tensión con este bloque, por decirlo así. Y con eso, bueno, sacamos el error. Bien, o sea, este E va a ser R menos B. Bien, y eso lo multiplica por esto. Esa va a ser la salida que después, bueno, se alimenta acá. Entonces, esa es la idea de que nosotros, comparando la entrada que nosotros estamos aplicando, la salida transformada con este bloque, bien, la salida que nosotros la estamos transformando puede ser un sistema de medición esto, algo que transforme la salida a un valor de referencia que nos interese, y con eso compararlo. Eso es básicamente lo que se hace. A ver.
Mm, Se me olvidó. Bien. Por ejemplo, acá tenemos un elemento de control, ¿bien? Por ejemplo, acá tiene, bueno, doble regulación. Acá te toma un valor de referencia, ¿bien? Que es la temperatura bueno, que siente nuestro cuerpo, ¿bien? Y en función de eso, bueno, regula y actúa en una válvula. Pasa que esto sí sería de otra forma. Pero, por ejemplo, si lo hiciéramos según, a ver, ahí lo vamos a ver con esto. A ver. Claro, podría ser, por ejemplo, acá tenemos, este, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, la temperatura, ¿bien? Podría ser la temperatura, por ejemplo, humana, o sea, la temperatura de referencia de nuestro cuerpo, ¿bien? Entonces, el cerebro dice, bueno, a mí me gusta esta temperatura, ¿bien? Bueno, yo la comparo con la temperatura, por ejemplo, esto podría ser este, la, la piel, ¿bien? La piel, los nervios. Por ejemplo, los nervios, ¿qué es lo que hacen? En función de la temperatura que tenga el agua, la transforman o sea, lo transforman en un impulso que lo compara con la temperatura de referencia del cerebro. ¿Bien? Y en función de eso, bueno, se transforma y bueno, va a actuar para poder, bueno, abrir o cerrar la válvula. ¿Bien? Eso puede representar, bueno, esa parte por ahí, ese bloque que está abajo. Bien, a ver si tengo por acá debe ser este. Acá está. ¿Vamos bien? Bien, profe, venimos. Buenísimo. Bueno, esto es lo que le comentaba, lo vamos a ver rapidito, por ahí en 5 o 10 minutos, entonces ya cortamos. Que básicamente, bueno, esto es de una materia que vi en Concepción del Uruguay, eh, por ahí matemática para ingenieros. Y es básicamente un motor, tenemos un generador, ¿bien? Un generador que abastece un motor, el cual tenemos la resistencia de la armadura, ¿bien? Que la armadura es de la parte del estator, o sea, la parte fija, ¿bien? Nosotros tenemos en un motor, tenemos o sea, todo lo que es afuera, bueno, salió feo, pero todo lo que Tenemos un es, motor. básicamente Claro. tenemos la parte fija, esto sería este, el estator, y después tenemos el rotor, es lo que tenemos acá. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Nadie? Bueno. No, yo decía que, claro, que el motor tiene dos partes, tiene el estator y tiene el rotor. Ujú, El exactamente. rotor el Tenemos, eje y la sí, armadura. sí, tenemos el estator, que es la parte fija, bien, y el rotor es la parte móvil, bien, y en los dos tenemos un bobinado, bien. Entonces, esta es la parte de excitación, bien, o sea, la que se produce la excitación, bien, y esta es la parte de la armadura.
Entonces, y este, ¿cómo se le presenta? Bueno, un motor. Bien. Los motores acá de corriente continua, bueno, funcionan con escobillas, eso es lo que presenta así. Y bueno, acá tenemos una carga con una inercia. Y bueno, esto representa el frenado, básicamente. Entonces tenemos la resistencia de la armadura, la inductancia de la armadura, la corriente de la armadura, la tensión aplicada a la armadura, la fuerza electromotriz, el desplazamiento angular, o sea, cuántos ángulos gira esto, por ejemplo. Si fuera un servomotor o un motor paso a paso, nosotros vamos midiendo este, qué ángulo ha girado. Bien, el par aplicado, el momento de inercia, bueno, coeficiente de fricción. Esto, bueno, lo vamos a ir viendo rápido porque involucra muchos conceptos que lo van a ver en la materia de los años siguientes. Bien, entonces, a ver si lo podemos agrandar un poquito. Bien, por ejemplo, el par desarrollado por el motor es proporcional a la corriente de armadura y el flujo magnético en el entreguer. Entonces la expresión la podemos desarrollar de esta forma. Esto está muy relacionado con lo que han visto en física 2. Si han visto fuerza magnética entre dos conductores o cuando tenemos un par magnético en una bobina que puede girar. ¿Han hecho ejercicios así? Yo la cursé hace 2 años, física 2, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Bueno, algunos ejercicios, o sea, esto está muy relacionado con eso. Por ahí, bueno, no hay drama si no se acuerdan. Después, el flujo va a ser proporcional a la corriente. Esto es considerando que estamos en la zona lineal, si se acuerdan, en la zona lineal de la magnetización. Acá estamos considerando que si tenemos la curva de histéresis, nosotros estamos analizando acá. Bien, entonces, ahí se cumple de que el flujo va a ser proporcional a la corriente. Bien. Después, bueno, lo reemplaza y ahí queda que el torque va a depender del producto de las corrientes. Bien. Pero como IDF va a ser constante y el flujo también va a ser constante, entonces lo que hacemos acá es un poco mejorar esto y uno va a quedar una constante de proporción, bueno, que va a abarcar esta constante e IDF que también va a ser constante. Bien, entonces nos va a quedar que la cupla depende de IA. Entonces, después, ¿qué podemos considerar? Bueno, lo que es la FEM, bien, para un flujo constante, bueno, la EDB va a ser directamente proporcional a la velocidad angular, que es la derivada del ángulo respecto del tiempo. O sea, esto va a ser W, bien, la velocidad angular. Entonces la tensión va a ser proporcional a la velocidad del motor, bien. Esto es algo muy importante para lo que es control de motores. Es una forma de poder controlar la velocidad, es controlando la tensión aplicada. Bien. Antes se hacía, bueno, para lo que son, por ejemplo, los ventiladores, se utilizan lo que son los potenciómetros, bien, o los divisores de tensión, en lo cual, bueno, podemos aumentar o disminuir la tensión aplicada al motor, y con eso, bueno, podemos aumentar o disminuir la velocidad. Bien, esto es algo que lo van a ver mucho en lo que es máquina eléctrica. Después, planteamiento del modelo. Acá lo que podemos hacer es, bueno, tenemos de la parte eléctrica, tenemos resistencia y bobina y una FEM, bien, y tenemos acá la FEM que sería de la carga. Entonces lo que hacemos es Kirchhoff con esta parte, bien, hacemos Kirchhoff, entonces nos va a quedar EDA menos la corriente por RDA menos la inductancia por la derivada de la corriente menos la tensión aplicada acá.
Entonces, ¿qué va a hacer acá? Y acá, bueno, lo que hizo fue poner de un lado lo que sería la entrada y del otro lado lo que sería todo lo que es carga, ¿bien? Esto corresponde a la carga del motor, ¿bien? Y esto es la caída de tensión en el bobinado de la armadura. Después plantea la parte de mecánica, ¿bien? Lo que es el efecto de la inercia. Esto es ley de, ¿cómo se llama? Eso me fue el nombre. Esto, ley de Newton, bueno, cuando tienen un sistema de rotación, ¿bien? El momento de inercia por la aceleración angular, ¿bien? Esto es lo que es la parte de frenado, por lo que es la velocidad angular, igual a la cúpula, ¿bien? O al par aplicado. Después lo que hacemos es transformamos todo lo que hemos obtenido, ¿bien? Hacemos la transformada, esta es la parte que dependía de la velocidad. Y se fija, cuando tenemos la derivada, que es la derivada del ángulo, cuando tenemos la derivada, la transformada es multiplicar por s, ¿bien? Cuando tenemos la derivada segunda es multiplicar por s cuadrado, ¿bien? Entonces, es simplemente aplicar la tabla, bueno, que mencionamos recién. Entonces, transformamos todo esto, ¿bien? Y si tenemos, bueno, lo que dependa del tiempo, se va a transformar y va a depender de S. Entonces, esto dependía del tiempo, ahora depende de S. La tensión antes dependía del tiempo, ahora depende de S. Y con eso, bueno, si nosotros analizando esto, podemos obtener este diagrama de bloques. Esto es lo que se llama un diagrama de bloques, donde tenemos los bloques que representan cada una de las cosas que hemos analizado. Esto representa la parte eléctrica, ¿bien? Con esto transformamos la corriente en el par, con esto transformamos el par en el movimiento angular. Acá tenemos la realimentación, que es midiendo el ángulo, ¿bien? Obtenemos la tensión, hacemos la comparación con la tensión de la armadura, ¿bien? Y en función de eso, tenemos este ciclo de acá, ¿bien? Esto sería el lazo cerrado, un sistema de lazo cerrado, ¿bien? Entonces, estamos aplicando una tensión, hacemos la diferencia con la tensión que se mide a partir de lo que es la derivada del ángulo, ¿bien? Dado que la tensión en el motor es proporcional a la velocidad del motor, ¿bien? O sea, haciendo esa diferencia, eso se multiplica por el efecto de la armadura, de la caída de tensión en la armadura y resistencia de la armadura, se transforma al par, ¿bien? Se transforma al ángulo y bueno, vuelve otra vez a hacer la comparación. Entonces de aquí podemos obtener distintas relaciones, podemos obtener la relación entre la entrada y la salida, o si nos interesa alguna otra relación interna a esto, por ejemplo la relación, no sé, entre la tensión y la corriente, o tensión y el par, tensión y el ángulo, lo podemos obtener. Bien. ¿Qué es lo que hace por acá? Bueno, y acá hace otro modelo, por ahí es más complicado. Esto se puede también escribir en otra forma, que es el modelo de espacio de estado, no sé si lo han visto, que es una descripción matricial. Bien, esto por ahí se usa mucho en los sistemas de control, que tiene la ventaja de que, bueno, lo podemos escribir de forma matricial, bien, y bueno, con esto podemos obtener de forma matricial, bueno, la salida y entrada que nos interesa. Entonces, tiene por ahí otra ventaja interesante que, bueno, todavía no la podemos ver. A ver, no sé si hay algo más acá. No. Bueno, ¿se entiende esto? Sí, profe, más o menos. Algo, sí. A ver. Bueno, esto es básicamente como para que vean una aplicación, un problema complejo, como es este de un sistema de un servomotor. ¿Bien? Así que bueno, esto lo van a ver en materias siguientes.
Entonces, eh, pero bueno, como para que vean algo. O sea, esto ya tiene mucha, como vieron, para hacer el modelo, aplicamos muchos conceptos y desarrollos que tienen que ver mucho, bueno, con lo que hemos visto en la materia y con lo que han visto en Física 2, y bueno, por ahí, cuando lo desarrollen bien en lo que es máquina eléctrica, van a ver cómo funcionan los motores, bueno, cómo se produce el par, ¿no? El par de giro, bien. En función de eso, bueno, se plantea esto, y bueno, cómo es el tema de control de la velocidad, el tema de que la velocidad del motor es proporcional a la velocidad la tensión es proporcional a la velocidad. Y bueno, y acá lo que se hace es involucrar la parte eléctrica, que es esto, y la parte mecánica, que es esto. Bien, se relacionan esas dos partes. Entonces, en función de eso, lo que hacemos es relacionarlo todo en un bloque. Entonces, si se fija, tenemos metida la parte eléctrica y la parte mecánica. Todo en un diagrama de bloque. Eso es lo bueno que tiene esto, que nosotros en un diagrama de bloque podemos meter, podemos incluir, analizar lo que es la parte eléctrica, mecánica, hidráulica, si se quiere, o involucrar cosas de termodinámica, de temperatura. Bien, podemos involucrar muchísimas cosas. Entonces, en un mismo diagrama, o sea, podemos, siempre y cuando podamos escribir las ecuaciones de eso, podemos relacionar muchísimos aspectos en un mismo diagrama, y analizar un problema muy complejo de forma sencilla. Entonces, esa es la idea. Bueno, básicamente hasta acá ya por lo menos hemos cumplido con esa parte. Y después con esto se puede, bueno, que es lo que han visto con Claudio, que han analizado si nosotros a ese lo reemplazamos por J omega, ahí estamos analizando lo que es la frecuencia. De ahí entra lo que es resonancia, que bueno, resonancia también se aplica no solo a la parte eléctrica, sino a la parte mecánica, hidráulica, todo sistema de control, se puede hacer un análisis de resonancia. Bien, entonces, ahí entra lo que vino con Claudio, que es la parte de análisis de resonancia. Así que, ¿alguna duda respecto a esto? Mm, eh, para la próxima clase. ¿Cómo? Tendría que sentarme a verlo y para la próxima clase traer las dudas, porque Bueno, me pareció le puedo pasar esto, ya se los paso por el grupo, si lo quieren ver tranquilo, como para que lo vean. Así que esto, bueno, esto no, por ahí no se lo había preguntado, salvo que lo quieran preparar ustedes si les gustó y lo quieren preparar, bueno, excelente, pero esto es a simple vista como para cumplir de la asignatura. Así que de esto, bueno, no lo voy a preguntar ahí en el coloquio, es simplemente, bueno, para cumplir. Si a alguno le encantó y lo quiere preparar y estudiar, perfecto. Eh, Así que, bueno, eso no ya después se lo voy a compartir, para que, bueno, que lo puedan ver. buenísimo, profe. Bueno, de 10. Entonces, bueno, ya vamos a cerrar la clase, así pueden ir a la facultad. Y bueno, el próximo lunes, eh, entonces le tomamos. El lunes vamos a empezar a evaluar lo que promocionen. Bien. Si quieren venir todos, capaz que lo hacemos rápido y lo volvamos a todos, o vamos a ver cómo por ahí es rápido, por ahí es lento. Este, Así que bueno, si quieren venir y estar todos ahí por las dudas, y eh, bueno, capaz que lo hablamos a todos en función de la velocidad que sea, pero bueno, al menos van a rendir lo que, bueno, ya tengan mejor nota. Y bueno, eh, vayan tranquilos, no, la idea, como les repito, no, que sea algo tranquilo, que no, bueno, lleven los ejercicios y bueno, de ahí simplemente, bueno,
Ahí me lo van a explicar. Bueno, ustedes van a elegir el que más les guste. Me explican ese. Este, bueno, por ahí le haré alguna pregunta de eso nomás y bueno, va a ser algo que sea una formalidad. Perfecto, profe. Buenísimo. Bueno, si no hay preguntas, los libero. Si pueden ir a la facultad. Bien, profe. Nos vemos. Que ande bien. Bueno, Nos vemos. chao.